está en un estado en el que requiere también de un impulso y de un trabajo renovador. Y hay algo interesante en eso, no es que la naturaleza no pueda sin nosotros, simplemente que si nosotros actuamos con ella de una forma consciente nos puede dar un alimento diferente. Y justamente en la perspectiva biodinámica nosotros entendemos eso como jerarquías de la naturaleza, tanto a un nivel biológico como a un nivel espiritual, del hecho de que nosotros somos la jerarquía más alta en la naturaleza, por decirlo así. Los médicos y los agricultores deben trabajar juntos, y es algo que hemos mencionado durante mucho tiempo, y es que uno cuida el macroser y el otro cuida el microser. Enfermedades que mantienen a la gente en presión y en compresión de enfermedades permanentes está relacionado con cómo se comen. El sistema agroforestal es de los mejores ejemplos de un ecosistema que genera una biología endémica de un sitio autogenerada, ¿verdad? Que es estable. Está ocurriendo que los alimentos biodinámicos son de mejor calidad, que son de mejor sabor, que son más resistentes. Los minerales están incluidos en la planta y la planta está incluido en los animales, y nosotros tenemos animales para cuando nos alimentamos de ellos. Hola, hola queridos bioproductores, bienvenidos a este nuevo episodio de Agrobiota Podcast. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial y en este podcast hablamos de agricultura, de microbiología, hablamos de técnicas ancestrales y de prácticas agrícolas que puedes empezar a implementar en tu cultivo. Y el día de hoy tengo la bendición de esas causalidades que se dan en la vida, de poder conocer y que ustedes conozcan también a una persona que yo he seguido desde hace algún tiempo y que toca y es, digamos que practicante de uno de los aspectos que más me gusta de la agricultura, y es Esteban, y les voy a dar la bienvenida. Esteban es practicante de agricultura biodinámica, así que ya entenderán ustedes por qué es que me gusta tanto. Así que, Esteban, súper bienvenido a este espacio. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. No sé a qué hora alguien vaya a ver esto, pero todo bien. Y no, muchas gracias a vos, muchas gracias por crear este espacio, crear esta posibilidad, digamos, de compartir de esta manera y pues siempre felices cuando se trata de hablar de este tema que apasiona, ¿no? Sí, es verdad. Para quienes amamos la agricultura, nunca tenemos inconvenientes y nunca tenemos un espacio determinado, sino que estamos en este rol todo el tiempo. Y bueno, como ustedes habrán podido sentir en el acento de Esteban Acosta, Esteban es costarricense, así que pura vida, como dicen en tu país. Esteban, y para hacer este preludio, bueno, yo les presento a Esteban, que es ingeniero agrónomo, además, y que vive la agricultura desde la perspectiva sensible. Y estos son palabras mayores, porque en este camino de la agricultura es de esta sensibilidad, reencontrarse y recomunicarnos con la naturaleza, es como profundizar por medio de la agricultura en todos estos aspectos. Así que, Esteban, si quisieras, por favor, decirnos a todos los bioproductores que nos acompañan en este espacio, en dónde te encuentras. Ya sabemos que en Costa Rica, pero en dónde, a qué te dedicas y cuál es tu oficio. ¿Qué hace un muchacho como tú en un espacio como este? Pura vida, no, muchas gracias. Pues bueno, yo estoy ahorita en este momento en Costa Rica, en nuestra finca familiar. Aquí es una pequeña finca biodinámica donde estamos queriendo pues un proceso ahí de relación con la tierra. En la zona norte de Costa Rica, cerca de La Fortuna o Volcán Arenal, algo así, tal vez alguien lo ubicará. Y pues, bueno, entre otras cosas, pero con un enfoque bastante centrado, digamos, como una tarea adquirida, digamos así, pues trabajamos con la agricultura biodinámica para abrir, digamos, como una oportunidad de visualizar de una forma diferente nuestra relación con la naturaleza. Verdaderamente trabajamos con biodinámica desde hace pues de casi 17 años. Tuvimos la oportunidad, digamos, fui parte yo de una generación acá en Costa Rica de colegas, amigos y amigas que pudimos recibir apoyos de varios maestros y maestras que vinieron, pasaron por acá, de Sudamérica, del norte, que pues nos trajeron la biodinámica y nos permitieron, digamos, como profundizar en ella.
en ese momento en el que uno pues anda más en la búsqueda realmente de cuál es el camino, cuál es el destino de alguna manera. Y pues ahí nos encontramos con esta forma de hacer agricultura, pero principalmente esta forma de ver la vida, de hacer la vida, de vivir alrededor de lo que implica ese quehacer agrícola. Y pues en eso es lo que estamos, ¿no? En la práctica también así, en un ámbito más concreto, pues apoyo proyectos en concreto, ¿no? En América Latina, a desarrollar e implementar este modelo de agricultura biodinámica en fincas en varios niveles comerciales, en fincas para objetivos diversos, digamos, no solamente para poner productos en el mercado, también fincas que sirven funciones dentro de otros escenarios comunitarios y sociales. Y en eso estamos. Sí, y bueno, queridos reproductores, Esteban y yo nos conocemos aparte de un grupo en el que compartimos juntos, en un grupo de WhatsApp, sino también por medio de personas que hemos conectado. Nuestro primer contacto fue en República Dominicana y ahorita creo que nos vamos a seguir conectando en Perú y en otros lados, como bien mencionas. Y Esteban, a mí me gustaría que nos contaras, en principio hablamos de agricultura biodinámica, pero a todas estas, ¿qué es agricultura biodinámica? ¿Cuál es ese principio fundamental? Mira, esa es la pregunta así ahí, como de pensar realmente por dónde abordar. Creo que me gustaría, digamos, abordar la pregunta desde la historia, ¿no? De dónde surge la pregunta de una necesidad de la agricultura, de una agricultura diferente. Y surge de la búsqueda de agricultores, agricultoras, ganaderos, que estaban visualizando una pérdida de vitalidad en sus semillas y en sus animales. Esto Seguramente esa observación ocurrió y sigue ocurriendo en varias partes del mundo, pero en ese caso concreto ocurrió alrededor de Centro Europa, en ese momento Suiza, Alemania, Polonia, Austria, esa área, donde se desempeñaba el trabajo también de Rudolf Steiner, que era este, pues, quien trajo la antroposofía, que es una forma de estudiar al ser humano y el conocimiento, las áreas del conocimiento del ser humano, y estaba en esa época en un momento de, digamos, reflexión y entrega de información a diferentes áreas del quehacer humano. Y el grupo de agricultores, pues, se acercó, digamos, a Steiner a pedir ayuda con una pregunta, tal vez ya incluso no muy común de escuchar en un agricultor de hoy. Sí lo hay, ¿no? Pero, o sí lo vemos, de gente con la naturaleza, pero la pregunta era sobre la vitalidad. Sobre hay una pérdida de la vitalidad, del vigor, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, la antroposofía y esta visión, esta metodología que utilizaba Steiner para estudiar el conocimiento, pues trae en juego varios factores, ¿no? De realmente qué es lo que está en juego cuando analizamos un objeto, cuando analizamos algo frente a nosotros, en este caso, pues la naturaleza misma, una finca, el suelo. Y él trae ejemplos muy prácticos de que realmente lo que necesitamos tradicionalmente, y esto, pues digamos, aquí hay una reflexión importante sobre cómo evaluamos el mundo desde una ciencia más materialista, más, digamos, pragmática, más, digamos, de esquinas, voy a decirlo así, y además, o no solo sino y además un modelo que pueda tener una sensibilidad sobre otros aspectos que están involucrados en las sustancias vivas especialmente, pero también en las sustancias en general que hay en la naturaleza. Entonces estoy hablando de que él trajo una visión de que la naturaleza que observamos está afectada o interactúa, está vinculada a ámbitos de diferentes esferas, ¿no? Ámbitos físicos concretos, pero también ámbitos suprasensibles que requieren observarse a la luz de lo que son en su totalidad. Entonces, trajo un modelo agrícola que observa esos factores. Entonces, la biodinámica es una agricultura de observación profunda de los ritmos y las cosas que hacen posible la vida. Es una sensibilización ante esos ritmos y es un conocimiento profundo de los factores que han hecho posible la construcción de la naturaleza, y utilizamos entonces sustancias que son parte de ese proceso evolutivo, pero entendidas a la luz de una perspectiva, llama Steiner, científico espiritual, pero digamos hoy que podamos hablar desde perspectivas
cuánticas o suprasensibles en general, formas que ya podemos entender que las sustancias son parte de cuestiones superiores a solo la sustancia física. Entonces, entendemos que estudiando las cosas de esa manera, se puede percibir la agricultura y los procesos de una forma diferente. Entonces, esa visión nos hace ver la finca de forma que el diseño de la finca necesita estar interactuado con su ecología, con su ecosistema, porque, digamos, es parte de ese ecosistema. Entonces debemos entender esa naturaleza ecológica, ¿no? Entonces me voy a la práctica de un sistema agrícola moderno que está en constante conflicto contra las plagas y enfermedades. Entonces debe surgir una primera pregunta de cómo está mi ecosistema. ¿Por qué mi ecosistema está tan desequilibrado que requiere de este trabajo de las plagas? Entonces viene una observación hacia el ecosistema natural y tratamos de empezar a entenderlo, ¿no? Y algo que a veces puede sonar muy sencillo, como decir observar la naturaleza, pero en la práctica real sabemos que hay cosas que tienen que surgir. Entonces, desde esa parte de observación que decía, y otra es que tomamos estas sustancias de la naturaleza a la luz de este conocimiento que mezcla varios factores, incluidos la naturaleza de la sustancia, cuándo se utiliza y cómo se utiliza, y hacemos preparados nuevos, sustancias nuevas, que alimentan ese proceso de conexión con los ritmos, ¿no? Y lo explico de esta manera, digamos, como para tratar de tener una visión amplia, ¿no? Como traer, digamos, como una visión, eso es el objetivo, y de ahí surge la biodinámica, ¿no? Entonces, tal vez de ahí podemos ir ahora hablando en preguntas para tratar de decir qué es. Todavía está en construcción. Sí. Estamos, y bueno, perdón, un tema importante de mencionar ahí es que hoy, bueno, en esta semana, en estos días, desde el 7 de junio de este mes, estamos cumpliendo 100 años desde que se dio este curso agrícola de Rudolf Steiner en 1924 en Koblenz, que fue el acto fundacional, ¿no?, del impulso biodinámico. Entonces, es un momento interesante para reflexionar. No le pongamos un concepto de qué es la biodinámica, hablemos qué es la agricultura. ¿Cuál es la tarea realmente que tiene la agricultura en la sociedad, ¿no? Y la está cumpliendo. La forma en que lo hacemos ahora, ¿no? Y lo que andamos persiguiendo como valores y principios es muy interesante. Hace 20 años hablamos de agricultura orgánica y éramos los locos del juego. Y hoy en día todo el mundo anda detrás de reconocer y conocer la agricultura, y cualquier pequeña práctica que se haga en la agricultura industrial ya le quieren llamar regenerativa. Sí. Porque, por un lado, porque hay un gran mercado, pero por otro lado, porque se reconoce una tremenda necesidad de darle vida nueva a la tierra, al suelo, ¿no? Esa es la pregunta que nos atañe al movimiento, al trabajo biodinámico, ¿no? Sí, creo que esto que mencionas es sumamente importante, Esteban, porque muchas veces yo suelo decir que nos ponemos de velas incienso, ¿no? Cuando empezamos a hablar de toda la interacción de energías, de la vida que hay, de esa sustancia viva que se encuentra siempre en el suelo, y que nosotros, cuando somos agricultores y somos observadores, estamos viendo la potencia y la fuerza de una semilla para poder expresar toda esa vida que tiene, toda esa abundancia que tiene dentro, y nos hace preguntarnos cada vez. Y en este camino, Esteban, uno de los aspectos que más me llama a mí la atención de la agricultura biodinámica o de los principios biodinámicos es precisamente ver el organismo finca, ¿no? Cómo nosotros podemos trabajar desde el punto de vista de animales, de la parte mineral, de la parte vegetal y claramente nosotros como humanos. Cómo estos 4 aspectos son fundamentales, y si nosotros nos ponemos a desglosar, podemos entender que ahí están esos ecosistemas de los que nos estabas hablando y la importancia que hay en cada uno de los aspectos y de cada uno de los actores de este ecosistema. Y poder entender que no es lo uno ni lo otro, sino que es lo uno y lo otro, que ninguno juega un papel más importante, sino que todos tenemos un papel fundamental que cumplir, y que en definitiva, desde mi perspectiva, creo que será descubrir cómo nosotros como agricultores jugamos ese papel y cómo ayudamos a este organismo para poder expresar toda esa abundancia dentro de este ecosistema, porque finalmente nosotros simplemente somos los cuidadores de alguna manera de ese espacio cuando queremos intervenir en un espacio, en un organismo finca, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista me gustaría preguntarte, Esteban,
¿cómo se distingue o cuál es la diferencia entre agricultura biodinámica y otros tipos de agricultura? Por ejemplo, la orgánica o la regenerativa. Hablabas de unos principios hace un segundo y efectivamente los vemos que están siendo retomados de algo que fue desarrollado como mencionabas, desde 1924, donde esta conferencia, que de hecho le cambiaron el nombre al libro, porque pues simplemente eran principios basados en la ciencia espiritual para el desarrollo de la agricultura. Y entonces, ¿cómo podemos ver nosotros esas pequeñas o grandes diferencias? ¿Cómo podemos ver esa distinción, Esteban? Mira, yo creo que antes de ver, digamos, tal vez una diferencia, lo que sale a la luz para mí en una primera perspectiva es la gran similitud que hay, ¿no? Y principalmente, digamos, en el objetivo común. Sí. Y, digamos, simplificando las cosas, ¿no? O sea, el objetivo común es una tierra saludable, es un ambiente saludable, es un ser humano saludable. Y esa pregunta de objetivo común también podemos subir y bajar la barra, digamos, en nuestra exigencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un alimento saludable, realmente, ¿cómo lo visualizamos, no? O sea, es porque no tiene algo, digamos, incluso muchas veces cuando hablamos de un producto orgánico, lo que tendemos a decir es que no tiene agroquímicos, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo tengo mi perspectiva de salud en primera fila, nada más el que no tenga químicos es muy válido, ¿no? Que el producto sin químicos pues sea de mi interés. Pero hay un aspecto fundamental y aquí hay una historia, digamos, que surge del tema de la vitalidad, ¿no? La naturaleza está en un estado en el que requiere también de un impulso y de un trabajo renovador. Y hay algo interesante en eso, no es que la naturaleza no pueda sin nosotros, simplemente que si nosotros actuamos con ella de una forma consciente, nos puede dar un alimento diferente en cómo pensamos y cómo reflexionamos como sociedad. En ese sentido, si uno habla con los movimientos orgánicos, los movimientos de permacultura, normalmente todos tenemos una base humana y social. Todos coincidimos en la necesidad de un cambio en cómo nos relacionamos, un cambio en cómo generamos modelos de negocio también, y un cambio con una visión de futuro. Entonces, cuando uno quiere el futuro ser más próspero y más lindo, pues va buscando, digamos, rodearse de esa belleza a su alrededor, ¿no? Esa es como la tarea que hay. Entonces, la agricultura surge en estas corrientes. Y estos impulsos, digamos, como lo que les contaba al inicio, de dónde surge la biodinámica, de una necesidad, de una preocupación de los agricultores, ¿no? Una necesidad de revitalizar. Entonces, desde ahí, el principio que nosotros traemos en la biodinámica es precisamente revitalizar ¿qué? Un organismo, un ser viviente que tiene la capacidad de estar en equilibrio, de ser autosuficiente, de ser autorregulado, igual que nosotros como cuerpo humano. Tú mencionabas ahora los componentes de la naturaleza, ¿no? El mundo mineral, vegetal, animal y nosotros. Y justamente en la perspectiva biodinámica nosotros entendemos eso como jerarquías de la naturaleza, tanto a un nivel biológico como a un nivel espiritual, del hecho de que nosotros somos la jerarquía más alta en la naturaleza, por decirlo así. Desde el mundo mineral, la planta que evoluciona hacia un cuerpo más sutil, que está más vivo, que está más que interactúa, pero está aún ligado más al mundo terrestre, tiene su cuerpo físico. El mundo animal que se despega un poco de eso, es más anímico y puede interactuar y moverse por varias partes, tiene como otro nivel, otra escala, pero tiene dentro de sí esa vitalidad de la planta y esa estructura del mineral. Y finalmente nosotros, que a esa movilidad y a esa libertad y a eso del animal que también tenemos, le hemos dado dirección con nuestra conciencia, ¿no? O esa es la tarea al menos, ¿no? Por ahí nos ha salido a veces medio chueca, pero por lo menos de alinear esa conciencia y esa capacidad del pensar, que es nuestra jerarquía, nuestra capacidad que solo el ser humano tiene en este mundo y que, digamos, voy a decirle así, es, digamos, una herencia de ese origen divino que nos permite también trabajar con la naturaleza desde una perspectiva así de cuidador, de vínculo con la naturaleza, pero también de responsable de la evolución de ella, porque ahora el ser humano que es dueño de una tierra puede decidir con un poco de dinero contratar un bulldozer y pasar encima de la finca y destruirla y convertirla en lotes para vender, y eso se puede hacer en cuestión de 1 año y 2 años y la gente lo hace.
o puedo ser, digamos, realmente tomar una responsabilidad sobre ese espacio de tierra, ¿no? Entonces, antes me tomé ahí ese espacio para definir mejor ese contexto desde donde se percibe la finca. Entonces, digamos, la biodinámica arma este organismo vivo. ¿Y en qué se compara eso con un sistema orgánico? Bueno, nosotros no utilizamos agroquímicos ni sistemas de síntesis química ni insecticidas, y entonces la biodinámica pues es compatible, ¿no?, con ese modelo orgánico. Sin embargo, la biodinámica adquiere una perspectiva de ser un sistema integral, entonces normalmente o debe ser una finca diversa, ¿no?, que involucra ganadería, agricultura, silvicultura, horticultura, acuacultura, bosques, y todo eso integrado como un ecosistema funcional. Entonces ahí vamos a ver que, por ejemplo, es muy coherente utilizar sistemas de diseño, de permacultura y diseño hidrológico y los conocimientos de los sistemas sintrópicos, por ejemplo, para hacer muy eficiente la interacción de los bosques. Entonces, digamos, el concepto biodinámico vendría sobre esos modelos a ayudar o a contribuir en afinar esas integraciones o esos hilos conductores entre el ecosistema, ¿no? Y luego viene otro componente que sería el deseo social de prosperar de una comunidad agrícola alrededor de un sistema, de un organismo, un paisaje agropecuario. Entonces, digamos, ahí habemos muchas comunidades en el mundo entre los ámbitos orgánicos y agroecológicos, o simplemente un interés social que por naturaleza se interesa en la agricultura de origen natural, porque cuando uno quiere estar saludable, la comida saludable es lo coherente, ¿verdad? Entonces, cuando una comunidad saludable se reúne, tiende a generar a su alrededor procesos orgánicos, regenerativos, biodinámicos. Entonces, la biodinámica en el tejido social utiliza esta herramienta también que nos deja Steiner y que también nos dejan los abuelos indígenas y sus formas que nosotros también tenemos y que hoy podemos utilizar también, de cómo conectarnos con nuestro origen, con nuestra ancestralidad y con la tierra. Entonces, ahí eso ya son varios niveles, ¿no? Pero en ese nivel social, en el tema biodinámico, traemos dentro del impulso también antroposófico el tema de la economía asociativa y factores sociales, que entonces eso empata con la visión de muchas comunidades orgánicas, agroecológicas, es el punto al que iba. Entonces, si ves, digamos, es más lo que compartimos y lo que podemos integrar dentro de estos sistemas que las diferencias que podemos traer. Entonces, nosotros en la biodinámica sí podemos aportar una visión un poco más sensible de los sistemas. Podemos aportar una visión sensible y amplia, por ejemplo, dentro del tema astronómico, ¿no?, de cómo planificamos ese organismo vivo a lo largo de los ritmos y cómo trabajar con sustancias, con las sustancias mismas del organismo, de una forma tal que estén alineadas a esos ritmos. Eso hace, entonces, por ahí iría ahora y te devolvería la palabra, a ver cómo vamos. Creo que eso que mencionas es muy importante porque viene a mostrarnos eso que mencionabas hace un segundo con el tema de la vitalidad y esa constante preocupación que por fin nos estamos ocupando de ella, ¿verdad? De cómo poder retomar y cómo volver a tener esa vitalidad desde este sistema holístico, porque a fin de cuentas es un proceso donde vemos muy marcado el hecho de los tres sistemas de trabajar, ¿no? El pensar, el sentir y la voluntad. Y entonces, ¿cómo empezar a trabajar y cómo vemos ese equilibrio marcado en esta agricultura y cómo en esta dinámica, básicamente, en esta dinámica agrícola que se está trabajando y cómo desde ese punto de vista estamos procurando volver con esa vitalidad a esos alimentos? Porque fíjate que en una de las conferencias que estabas mencionando de los 100 años de agricultura biodinámica, estaban haciendo mención del hecho de que los médicos y los agricultores deben trabajar juntos. Y es algo que hemos mencionado durante mucho tiempo, y es que uno cuida el macroser y el otro cuida el microser, ¿no? Cómo está esta interacción y cómo trabajarlo y cómo retomar esta vitalidad de estos alimentos. Y muchas personas se preguntan, Esteban, bueno, y en términos de nutrición y de calidad, ¿cuáles son las evidencias que existen? ¿Por qué estos productos biodinámicos o de agricultura biodinámica tienen esa ventaja, por decirlo ahí, o así, o esa calidad
esa calidad que quienes consumimos alimentos biodinámicos podemos sentir claramente, además de que lo vivimos, por supuesto. Qué bueno que traes eso, porque realmente en esa pregunta que yo lanzaba de cuál era la tarea realmente de la agricultura viene ese tema, ¿no? Cuando nos damos cuenta que muchas de las enfermedades de lo que la gente muere actualmente o de lo que las enfermedades que mantienen a la gente en presión y en compresión de enfermedades permanentes está relacionado con cómo se comen. Eh, y bueno, pues es una pregunta muy amplia y por supuesto que las primeras capas vienen en esos temas que hablamos ahora de los químicos y que los alimentos por lo menos vengan, digamos, dentro de una categoría de salud primaria, ¿no? Y, y la biodinámica en la configuración del sistema agrícola, al ser integral o buscar esa integralidad, logra propiciar procesos de la naturaleza que la hacen más resistente. La resistencia de la naturaleza, digamos, está relacionada con organismos más fuertes y los organismos fuertes, y hablando ahí, bueno, tal vez microbiológicamente vos nos puedes dar también ahí alguna clase o bioquímicamente también, bueno, bioquímicamente el resultado de los procesos de los microorganismos y de los procesos internos de los organismos, las plantas, los alimentos, el suelo en general, la naturaleza toda, genera una dinámica de interacciones bioquímicas que, por ejemplo, vamos a ver manifestadas después no sé, estructuras vegetales más gruesas, más densas, más complejas, más diversas en sustancias, en microorganismos y en la interacción de esos microorganismos con más minerales de mayor calidad. Entonces, es algo muy material. Lo estoy explicando así también porque también a veces hay que verlo así, porque también hay ahora otra parte de la respuesta que es menos material. Pero esta, digamos, está relacionada con eso. Esto es un conocimiento que hay, que hoy, digamos, yo le llamo la agronomía regenerativa, conoce claramente que el desarrollar una biología estable, y ojo que eso es bien diferente porque no tiene que ver solamente con la cuestión de inocular microorganismos, sino que es que se generan condiciones, y por eso hablo del organismo agropecuario. El sistema agroforestal es de los mejores ejemplos de un ecosistema que genera una biología endémica de un sitio autogenerada, ¿verdad? Que es estable y que permite, digamos, que se generen ese tipo de procesos que digo de densificación de la naturaleza. Y eso, digamos, hoy en día, por ejemplo, de una forma muy simple, nosotros podemos tomar un alimento y a través de una medición, por ejemplo, algo tan sencillo como los grados Brix, que es una medición de campo muy simple, podemos dar un seguimiento a la densificación de la naturaleza en el proceso de maduración de un fruto o incluso una planta, el crecimiento. Y vamos a ver cómo el trabajar con sustancias que promueven estos procesos biológicos que hablo, que lo encontramos en el humus, lo encontramos en la fase de descomposición de la materia orgánica en las coberturas de suelo, encontramos ese impulso biológico, pero también en la vitalidad que onda en lo que está por encima de esa sustancia, ¿no? Ahí es donde nosotros en la biodinámica también añadimos el trabajo con los preparados biodinámicos, con los ritmos astronómicos, que fortalecen esas propiedades biológicas que hay ahí en la naturaleza. Entonces, Dave, puedo dar explicaciones así como teórica de por qué se densifica más profundo, pero realmente al final es importante, y tal vez aquí también para concretar esto, es el hecho de lo que está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo que los alimentos biodinámicos son de mejor calidad, que son de mejor sabor, que son más resistentes, más capaces de, digamos, la vida de anaquel, son alimentos más y ahí es muy interesante porque varios alimentos que son sometidos a análisis, digamos, rigurosos de organolépticos, como los vinos, como el café, como los quesos, como incluso panes y el tipo de alimentos, así que hay Y gente que ahora el evalúa cacao eso con eso. también. Ajá. El cacao se ha identificado, digamos, eso es una experiencia concreta, es un hecho, pues. Entonces, no es como que esa arte de magia, aplicas preparados y se pone más rica la cosa, no. Es que hay que trabajar en el ecosistema, ¿no? Entonces, esa es la razón. Y entonces, mucha gente busca biodinámica porque si hay una certificación o hay un mercado, porque el alimento va a saber mejor, pero el ecosistema va a ser mejor, va a ser más fuerte el ecosistema. Y el alimento de calidad es un resultado de eso. Absolutamente. Y eso que mencionas tiene todo el sentido del mundo, porque cuando nosotros empezamos a trabajar
precisamente con cada uno de los actores de estos ecosistemas vemos que cada actor puede expresar su máxima, o sea, valga la redundancia, tiene su máxima expresión y puede generar ese beneficio que le aporta al ecosistema como tal. Y por ende, lo que vemos es precisamente esa respuesta en los alimentos o en los animales que están dentro de este ecosistema y de los cuales nosotros nos alimentamos. Entonces, a fin de cuentas, es un ciclo que todos podemos visualizar y que podemos ver cómo el mineral alimenta la microbiología, disponibiliza todos esos nutrientes por medio de los ciclos biogeoquímicos, como lo mencionabas, y de su metabolismo, y cómo se relaciona para nutrir a la planta, que la planta, a fin de cuentas, como lo mencionabas hace un segundo, que me parece maravilloso, Esteban, el hecho de que los minerales están incluidos en la planta y la planta está incluido en los animales y nosotros tenemos animales para cuando nos alimentamos de ellos. Entonces, todos estamos interrelacionados y cómo precisamente esa condición y ese manejo que estamos haciendo por mejorar ese ecosistema, realmente lo podemos ver y sentir. Y una persona que se alimenta bien, eres lo que comes, pues simplemente expresa una mejor salud. Así que no es tan difícil de entenderlo a fin de cuentas, pero a veces como que estamos en tanta desconexión que nos concentramos solamente en algunos aspectos y no entendemos que la dinámica del todo es realmente lo importante. Y ya que hablabas hace un segundo precisamente, Esteban, del tema de certificación, ¿verdad? Este tema de que cada productora ahora quiere no solamente tener el beneficio de un buen alimento, si ese es su principio básico, aunque para algunos no sea ese, las certificaciones, ¿no? Como la certificación Demeter, que es la correspondiente a la agricultura biodinámica, es muy reconocida para los biodinámicos. Entonces, ¿cuáles son esos principales requisitos y procesos o características que tiene esta certificación o este trabajo Demeter que se realiza con los alimentos biodinámicos, Esteban? Sí, pues digamos, la certificación Demeter es una certificación que surgió desde el inicio del trabajo biodinámico como una necesidad de los productores mismos de hacer un trabajo participativo del reconocimiento de la calidad del trabajo biodinámico. Entonces inicia como una certificación participativa realmente y trataba era de dar una información y de validar entre un grupo de trabajo que se estaba haciendo un trabajo correcto en un espacio agrícola, agropecuario, ¿no? Sí. Eso pues, obviamente fue creciendo hasta un nivel que, bueno, se ha integrado con el sistema de certificación de tercera parte. Hay lugares del mundo donde hay certificación participativa biodinámica, que está surgiendo como una nueva iniciativa a niveles locales. Pero básicamente es una certificación que surge dentro del espacio mismo del ámbito del movimiento biodinámico antroposófico para validar esa calidad de ese alimento, ¿no? Y realmente qué curioso, y ahorita que lo estoy diciendo me lo estoy recientemente preguntando, ¿no? Que sabemos que el alimento biodinámico es de mejor calidad, pero sin embargo lo certificamos para validar su calidad, ¿no? Pues nos contradecimos y a veces son las Sí. cosas que hay que preguntarse. Pero el asunto es que sí, está en un ámbito dentro de un ámbito económico que requiere esa validación de certificación formalizada, ¿no? Y la certificación de Demeter hace una verificación de aspectos prácticos que están relacionados con la construcción de un organismo agropecuario biodinámico. Empieza precisamente por la conversión completa de la finca, de integrar un sistema agropecuario autosuficiente. Entonces se evalúa las prácticas de fertilidad del suelo y las prácticas de protección de las plantas a la luz de la diversidad y la integración del sistema. Entonces se propicia y hay cuestiones que son como reglas claras, ¿no? Sobre el manejo de cobertura de suelos, sobre el no uso de coberturas plásticas en los suelos, sobre la propiciación de sistemas diversificados. A nivel de diversidad, por ejemplo, la certificación de Demeter exige que el 10% de la finca sea manejado como un área de conservación de biodiversidad local. Entonces, digamos, si tienes 10 hectáreas de cultivo, tienes que tener una hectárea dedicada a la conservación, ¿no?
es necesario tener ganadería dentro del sistema de producción para hacer a la finca caminar o buscar la autosuficiencia en su sistema de fertilidad. Ahí en ese sentido, por supuesto que hay condiciones en cada suelo, en cada condición, que hay a veces necesidades de hacer importaciones de insumos específicos. Entonces hay una lista un poco más estricta de insumos, ¿no? Que restringe fertilización, lo cual es interesante. Por ejemplo, se restringe el uso de nitrógeno porque entendemos el nitrógeno en la naturaleza como parte de un proceso natural de respiración, y el trabajo biodinámico se encamina hacia la respiración de la fertilidad del suelo, o la fertilidad del suelo relacionada a la respiración microbiana, ¿no? Entonces, el hecho de necesitar más nitrógeno significa que tu trabajo biológico en el suelo es cuestionable, ¿no? Entonces, el impulso es de no puedes aplicar más de tanto nitrógeno. Entonces, hemos llegado a hacer el acuerdo, ¿verdad? Como el mundo, como tiene que ser, ¿no? Con cantidades y límites y demás. Y entonces, digamos, eso es uno de los aspectos. El otro es que es necesario el uso de los preparados biodinámicos. Entonces, hay una cantidad específicas que se pide que los productores apliquen de los preparados biodinámicos. Y eso es, digamos, como lo esencial del proceso, ¿no? Hay que recordar que el trabajo biodinámico o el trabajo con la certificación, lo que estamos hablando es de una adhesión a la Federación Biodinámica. Realmente uno no es que está certificado biodinámico per se, sino que uno es socio, miembro de un movimiento mundial donde compartimos un acuerdo de vamos a producir de esta manera. Entonces, digamos, uno es parte de ese movimiento, ¿no? Entonces, no es un requisito así per se, pero digamos, se invita, y es realmente lo interesante, entrar a vincularse al movimiento. Eso te podría decir por ahora, digamos, tal vez ahí profundizamos más, pero digamos, la certificación se ofrece así en ese esquema, ¿no? Sí, y fíjate que una de las cosas que más llama la atención para las personas que de repente todavía no son agricultores biodinámicos, y de repente para quienes estén interesados, esos biopreparados que se mencionan con nombres, ¿no? Con números, tienen una característica particular, ¿verdad? Cada uno de ellos está pensado en qué aporte desde la fuerza vital le da al suelo y al organismo finca. Y entonces, ¿cómo podrías tú explicarnos en qué consisten esos preparados biodinámicos, Esteban, y cómo influyen en la salud del suelo y de las plantas, por supuesto? Uh-huh. Sí, ahí tenemos que regresar, por ejemplo, a esta contribución que hace Rudolf Steiner a entender el proceso evolutivo de la Tierra y la necesidad de traer al juego sustancias nuevas. Hablamos de una renovación, ¿no? De una revitalización. Uh-huh. Y aquí hay cuestiones, digamos, que tal vez, digamos, puede poner en la mesa dudas y cosas que es complejo de ver a primera instancia, por ejemplo, como que hay un efecto del trabajo de los planetas en el crecimiento vegetal, y que la expresión de las plantas y los minerales tiene una relación con esas fuerzas. Y eso, digamos, son cuestiones que es un conocimiento muy antiguo que ha pasado por diferentes fases de interacción con nuestra sociedad desde hace miles de años. El conocimiento de cómo la evolución, digamos, de la Tierra está ligado a su naturaleza cósmica, ¿no? Y los cuerpos que nos rodean de forma directa, pues hay una influencia sobre ese origen mineral. Lo podemos ver desde una forma muy directa en la mineralogía de los suelos y cómo ellos se han formado, y los minerales que están en la naturaleza y la reacción de esas plantas que están surgiendo de ese entorno. Tienen características que podemos ver, que podemos estudiar y que podemos diferenciar, ¿no? Entonces, sobre esa sustancia, sobre eso que existe, que es ese mineral, esa geología donde está nuestra finca, ese ecosistema, hay un ritmo, hay un proceso a lo largo del año, digamos, que es rítmico, que es continuo, que no es lineal, no es un ritmo anual, que todos los años se repite igual, sino que es algo que tiene una fluctuación más dinámica, más amplia, que no es única, ¿no? Y que podemos reconocer entonces una sustancia a lo largo de un ritmo en el año, ¿no? Y entonces reconocemos que hay procesos en la naturaleza que requieren un impulso más sutil, más lumínico, a veces más cálido, como que ocupamos un tipo de sustancias que nos traen ese ambiente
de las fuerzas más de la luz y del aire, ¿no? Y a veces lo vemos cuando estamos ahora aquí en Costa Rica en la época lluviosa y entonces hay una saturación de humedad y qué bien que viene la ventilación y la luz, ¿no? Y a veces estamos en un ámbito más bien contrario, ¿no? Donde va muy bien o entendemos que hay una dinámica más terrestre, más acuosa, más de eso del suelo, de la tierra, ¿no? Entonces son como dos ámbitos de la naturaleza que son polaridades. Y lo que hemos aprendido en la biodinámica o lo que proponemos desde donde actuamos con los preparados es entender esta sustancia geológica en la que estamos a la luz de un ritmo y a la luz de las fuerzas que juegan un rol en ese ritmo, como eso que estaba contando de las fuerzas luminosas o de las fuerzas terrestres. Entonces hay un preparado que se hace con una sustancia que trae esa luz, que trae ese ámbito lumínico. Y esos son preparados que algunos podemos verlos más que otros cuando actúan, por ejemplo, pero no es necesario ni sustancias mucha cantidad de sustancia, porque lo que traen son alteraciones sutiles a las vibraciones en el ambiente, en el ecosistema, y eso permite hacer una incidencia muy interesante, ¿no? Por ejemplo, aplicar preparados a base de cristales de cuarzo que permiten generar un efecto atmosférico que trae más luminosidad y más aire al ambiente. Y eso se percibe incluso, como te decía, con el tema de los BRICS, ¿verdad? Uno puede percibir ese desarrollo. Luego se manifiesta en la calidad de las frutas, en la calidad del cultivo. Y traemos otros preparados que son más de la naturaleza terrestre, como un preparado a base de estiércol, ¿verdad? Con los cuernos y esas cosas, pero que es un preparado que trae esta fuerza más terrestre, más acuosa, que se utiliza y es muy útil cuando tenemos momentos de estrés hídrico, cuando necesitamos un impulso vehicular, cuando estamos estableciendo cultivos. Vemos cómo el uso del preparado pues ayuda, ¿no? A ese enraizamiento tal cual. Entonces, digamos, como quería traer como a la luz eso, ¿no? Es tomarla, entender esa geología, entender ese ritmo y tratar de darle un apoyo a la naturaleza con sustancias que son de una u otra naturaleza que le ayudan a lidiar con uno u otro de esos ritmos mismos de la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso hablamos que a veces tiene mucha similitud con la homeopatía, ¿no? Porque Sí. tomamos una sustancia en pequeñas cantidades que conserva cierto tipo de impulso y se lo damos al ecosistema cuando ese impulso es requerido, ¿no? Entonces, más o menos, ese es el concepto o así podría yo ahorita explicar en este momento o así salió, digámoslo así. Así es como te nace comunicarlo, sí, y tienes tanta razón. A mí esta es una de las razones por las cuales me apasiona entender toda esta dinámica que se da en todos los aspectos que podemos ver y que a veces son tan sutiles que andamos ahí por la vida y como que no los notamos, pero que cuando en un momento te sientas y ves un cambio, tú dices, de verdad, wow, porque es cuando como que todo te hace clic, ¿no? Todo te llama la atención y entonces empiezas a entender precisamente la necesidad de lo que mencionabas hace un segundo, de ese calor o de esa luz o de ese factor vital o de ese factor químico que está relacionado inclusive con los reinos y que también está relacionado con la parte nutricional que como bien mencionas, está en cada suelo y en cada espacio en el que nos encontramos y que va a tener una dinámica distinta y no se necesita aplicar grandes cantidades, sino que son pequeñas dosis que van a permitir que nosotros podamos visualizar ese cambio cuando nos alimentamos y cuando vemos que a las plantas definitivamente les sienta bien. A mí me gustaría preguntarte, Esteban, tú eres una de las personas de acá, de LATAM, de Latinoamérica, que está muy relacionado con el tema del calendario biodinámico. Y a mí esto me parece fantástico porque es precisamente relacionar esto que mencionabas hace un segundo, ¿no? Esas fuerzas de los planetas, ya por lo menos somos conscientes y aceptamos como agricultores que la luna tiene una incidencia que ya podemos ver fácilmente como lo veían nuestros ancestros, ¿no? Esos saberes ancestrales que siempre han estado ahí, como por ejemplo el hecho de la presencia de un eclipse también impacta en el ecosistema y demás, pero todavía nos queda una tarea pendiente con el tema de la fuerza de las estrellas, de las constelaciones y de los planetas, ¿no? Todavía estamos ahí en esa nebulosa. ¿Cómo es trabajar para poder ver cómo es un calendario biodinámico? ¿Por qué se implementa un calendario biodinámico en la agricultura para que los bioproductores puedan visualizar un poco más esta idea,
Esteban. Ok. Sí, bueno, ahí tal vez en el contexto, pues, y justamente es una reflexión bonita que hemos tenido recientemente en el grupo. Yo participo del grupo impulsor del calendario de René Piamonte, que es un calendario que dejó nuestro maestro biodinámico René, un maestro muy reconocido en el ámbito biodinámico latinoamericano, que fue responsable o fue, digamos, el impulsor de muchos de los movimientos en los diferentes países de América Latina. Y una de las contribuciones que hizo fue precisamente construir un calendario desde la realidad latinoamericana. Recordemos que la biodinámica pues tiene una raíz europea, ¿no? En esta nueva, en esta era, ¿no? O sea, también hay mucho conocimiento y el trabajo que estamos haciendo que no pertenece solamente a esta era en la que estamos, sino que es un trabajo que se viene haciendo de diferentes eras anteriores y ahorita en esta era surgió desde allá, viene para acá, pero entonces también hay una tarea de reconocimiento de esos ritmos de la naturaleza desde esta visión latinoamericana. Entonces René hizo esta contribución al calendario, hacer un calendario desde acá. Cuando él falleció nos unimos un grupo de sus colegas, de sus, digamos, allegados, un poco pupilos, digamos. Yo tuve la oportunidad de estar con él ahí, contribuir y construir una parte, en la parte del inicio de mi carrera también, digamos, profesional en biodinámica junto a él. Y en ese sentido, pues seguimos el impulso del calendario como una edición que le ofrecemos a los y las agricultoras o personas interesadas, digamos, en el ámbito agrícola y la naturaleza, una herramienta de lectura simple de la situación astronómica que está pasando sobre nosotros, ¿no? Y creo que ahí una de las reflexiones que hacíamos era que pues, no es un calendario biodinámico solamente, bueno, sí se habla del calendario biodinámico, el calendario biodinámico es un concepto en sí, pero la reflexión que hacemos es que lo que queremos es contribuir con un calendario agrícola, ¿no? La cuestión es que no se trataba de que ahora la biodinámica trae su calendario y me inventé este calendario, sino que nosotros lo que traemos más bien ahí es importante decir eso, el calendario surge de que el movimiento biodinámico, a la luz de las enseñanzas de Steiner, entendemos que tenemos que volver a entender los ritmos de la naturaleza. Entonces surge la necesidad de construir una herramienta de lectura de esos ritmos. Entonces, por supuesto, en el caso de Europa, por ejemplo, el conocimiento de la observación astronómica es histórico en Europa, la forma en que lo leemos ahora es con ese modelo gregoriano y con las constelaciones grecorromanas, ¿no? Pero también, por ejemplo, aquí las observaciones astronómicas de nuestros ancianos, nuestros abuelos aquí latinoamericanos, por decirle ahora sí, digamos los incas, los mayas, los olmecas, toltecas, etcétera, para atrás, que entonces su cultura tenía una relación de observación con las estrellas. Entonces yo en la práctica, para traerlo a la agricultura, decimos, ok, hacemos este calendario agrícola que lo que hacemos es tomar la información del movimiento de los astros más cercanos a nosotros y empezar a observar la dinámica de esos astros a la luz de la observación de nuestra naturaleza circundante. Entonces, por ejemplo, vemos cómo la luna va moviéndose sobre nosotros y ese movimiento de la luna podemos observar y podemos empezar a sensibilizarnos con nuestro entorno y vamos a ver cómo verdaderamente hay una conexión muy directa, unas cosas más, unas cosas menos, depende en qué latitud estoy en el mundo, la cosa se percibe diferente, pero básicamente es una observación de algo muy concreto. O sea, por ejemplo, para empezar con algo muy concreto, empezamos con el movimiento del sol. O sea, todos los agricultores del mundo vivimos observando una estrella todos los días para trabajar y ahora parece raro observar las estrellas. O sea, todos los días nos levantamos y una estrella nos calienta el cuerpo, una estrella hace fotosíntesis en las plantas, una estrella que es la más cerca que tenemos nos calienta y es la base de la energía de toda la Tierra. Todo el petróleo que se quema fue biomasa, carbono que se produjo con fotosíntesis hace millones de años. Bueno, hay también fósiles de origen mineral ahí, pero digamos, en cierto concepto, esa regeneración del carbono de la biomasa a través de la fotosíntesis ha hecho posible el almacén de suelo que tenemos. Es energía cósmica que ha sido transformada por el mundo vegetal y que se la consume el mundo animal y crea más biomasa encima de otra biomasa. O sea, todos los días trabajamos con una gran estrella y ahora resulta que es raro ver las estrellas. Es bien interesante, ¿no? Sí, porque sí. La verdad es así. Entonces, nosotros, si nos imaginamos que si yo tengo un fuego cerca mío, el fuego me calienta. Pero si yo tengo un fuego más lejos, digamos, el calor que llega del fuego es un fuego distante. Imaginémonos el olor de la leña, ¿no? Entonces yo tengo fuegos de leña diferentes. Yo tengo un fuego de palo santo, no me he exagerado, pero tengo una fogata de palo santo y por allá una fogata de copal, ¿no? Entonces sí. Tengo la fogata de palo santo muy cerca, entonces efecto lo siento muy cerca mío. Y la fogata de copal, que está más lejos, de vez en cuando me llega una ráfaga de viento cuando coincidió el viento que venía para acá
y me llega el copal. Entonces tenemos el sol aquí a la par, que es el palo santo que nos está quemando diariamente, y tenemos más largos los copales que están en forma de Marte o Mercurio o las constelaciones. Y lo digo de una forma como muy coloquial de decir, ¿por qué nos parece raro si se está moviendo encima de nosotros? Entonces, con la luna, todo el mundo habla de la luna llena y la luna nueva y que lo conocemos bastante bien, digamos, pero yo pregunto muy rápido, ¿en qué fase de la luna estamos? Y todo el mundo todos tenemos que pensar, y no, tapa, y nos agarra en curva. Y bueno, ni se diga si aquí ascendente o descendente, o a dónde Exacto. está, y qué constelación, es algo que no conocemos, ¿no? Pero es algo que está ocurriendo ahí. Y mira que venía en la rapidez incluso y no me preparé y no lo tengo así preparado para hacer una lectura del día, pero no, no es el caso. Pero digamos, esa observación, ¿verdad? Recientemente la luna, por ejemplo, coincidió ahora que estábamos en el solsticio de junio, que el solsticio es el momento en el que el sol llega al punto máximo en el norte. Entonces nos damos cuenta que fincas que tienen, digamos, por ejemplo, aquí en Costa Rica, que tenemos muchas fincas quebradas, o sea, en laderas, en montañas, igual que allá en Colombia, Ajá. puede ser que te toque una finca que te pega el sol de la mañana y el sol de la tarde no, o al revés, pero a lo largo del año, conforme el sol se mueve del norte al sur, esa naturaleza cambia. Entonces, las fincas, con solo decir eso, o sea, cambia la radiación a lo largo del año por un movimiento del sol, ¿verdad? Eso es muy real. Y lo mismo hace la luna y lo mismo hacen los planetas. Tienen un movimiento que está ahí constantemente ocurriendo y si uno lo va observando puede darse cuenta de sutilezas. Entonces la luna, por ejemplo, estaba el sol en su punto máximo en el norte en junio, 21, 22 ahí en ese momento, y curiosamente estaba la luna llena ocurriendo en los días ahí cercanos, pero en su punto más al sur. Por eso estaban opuestos y la luna llena estaba ocurriendo, ¿no? Entonces era bien interesante, por ejemplo, porque era un momento que se observa. Entonces uno en su finca observa eso y uno ve cómo la luna se mueve. Hay momentos que su huerta, la luna está alumbrándonos así recto, ¿no? Y hay momentos que la luna nos está viendo como de lado, ¿no? De ladito, sí, con el cabeceo. Claro. Entonces, son cosas como muy básicas que podemos observar, que estoy comentando cosas que son como muy palpables, que son la relación con la sustancia que es el planeta, pero hay todavía más capas que están ahí trabajando sobre encima de eso, ¿no? Pero para dejarlo en ese primer ámbito, es lo que podría contar ahorita como del trabajo con el ritmo astronómico, y la invitación a la gente realmente es de despertar una conexión natural que tenemos, o sea, observar el sol y su posición, observar la luna y su posición, y como decía Steiner, gracias a Dios que la luna no le pregunta a los agricultores si quiere que le ayude a hacer crecer los cultivos. Sí. Pero también podemos tener la sensibilidad de conectarnos con ese ritmo y alinear un poco más nuestras prácticas. Va a surgir la duda en la gente que tiene extensiones más largas de cómo logra de hacer una poda en 2 días de una luna buena. Y pues sí, realmente a veces hay retos de ese tipo y toca tomar decisiones operativas, pero esas decisiones operativas pueden tomarse de una forma diferente si yo tengo información más amplia. Así Esa es. es la cosa. Así es. Tanta y tanta razón que tienes, Esteban, y fíjate que esa forma en la que la has explicado me parece maravilloso porque ahora no hay duda alguna con lo que mencionas, por ejemplo, de nuestra estrella, que es el sol, de cómo la vemos todos los días y sabemos que nos impacta. Y nos seguimos sorprendiendo porque decimos que hay un impacto de las estrellas que están más lejos o de los planetas y cómo interactúan y cómo trabajan y cómo podemos aprovechar precisamente no solamente esa fuerza de los planetas, sino que se ve reflejado en plantas y que lo podemos implementar en nuestros compost, que podemos trabajar con nuestros bioinsumos, que podemos entender cuál es ese movimiento y cómo sembrar con todas las condiciones que queremos hacer. Así que efectivamente creo que es entender esa visión de esa esencia de cómo el ser humano ha llegado hasta aquí y cuál ha sido su tránsito en este camino y cómo lo estamos haciendo. Y la pregunta para mí en este momento es, ¿y cómo lo queremos seguir haciendo? ¿Cómo será la forma en que queremos seguir haciendo? A mí me parece que, y estoy muy agradecida precisamente porque cada vez somos más quienes despertamos, cada vez entendemos un poco más de estas dinámicas, por raras que parezcan. Hay estudios, María Tun se demoró cuántos años haciendo, eh, visualizando ese trabajo día a día
viendo el impacto en cada planta, haciendo 1000 ensayos para que pudiéramos nosotros aprovechar ese conocimiento y por fin entender esa dinámica que, aunque nosotros no la veamos tan marcada, existe. Y aunque no lo entendamos, está allí y nos genera un impacto, un beneficio a nuestros cultivos. Así que creo que eso se traduce en equilibrio, que es esa palabra que está tan de moda, que queremos alcanzar y que queremos trabajar. Y a mí me gustaría, para los que somos un poco más adeptos a esta temática de biodinámica, Esteban, llega una pregunta un poco más profunda, ¿no? Y es el hecho de si pudiéramos escuchar esos susurros que tienen esas fuerzas vitales, porque podemos verlo por medio de la cromatografía plana, pero digamos que entenderlo y escuchar esos susurros, ¿qué crees que nos dirían de ese estado de equilibrio y salud que se encuentra en nuestras fincas o en nuestros ecosistemas? ¿Te refieres, digamos, a la situación de la agricultura? ¿Qué dirían de cómo está la situación actual? Sí, Yo creo que la actitud, digamos, en general, como que hay en el mundo espiritual, es como que nos está esperando, ¿no? sí, O sea, todavía. está como a la espera. Es como cuando tienes a tu compa afuera de la casa esperándote para salir y Para nomás no salir. sales. O sea, está ahí esperando, ¿no? Tal es así que hay una bondad absoluta en la tierra, ¿verdad? Que es así como una descripción, como lo escriben nuestros abuelos, ¿no? O sea, con todo lo que se está haciendo y la tierra sigue echando agua y sigue saliendo la fertilidad. Hay como una espera de parte de ese mundo espiritual, de la naturaleza, de una reacción del ser humano. Y Ujú. realmente hay una necesidad nuestra que tiene a ver no solamente con un tema como lo describiríamos hoy de una forma material, así, con el cambio climático y con la sostenibilidad y con la necesidad de conservación. Sí, La actitud humana que está detrás de depredar la naturaleza es una actitud humana que no construye una sociedad de futuro próspera. Entonces, digamos, tiene que ver con una transición interna en nosotros. Por ejemplo, tiene que ver con cuestionando nuestro servicio a la sociedad con lo que hacemos como actividad económica. Y eso ahí, digamos, empata con la redefinición del éxito empresarial, donde eso viene de la mano con qué tanto una finca realmente contribuye a hacer posible la conservación, no solamente desde el punto de vista ecológico, como decía ahora, y cambio climático y así, de un ecosistema, sino a la cultura humana que puede vivir en un ecosistema. Porque es que ahora resulta que hay ecosistemas que creamos y las mismas fincas modernas a veces no son ecosistemas para seres humanos. Qué pereza cuando va uno ahí a una finca de cualquier cultivo y no hay nada para comer en la finca. No puede uno caminar así por la finca y cosechar ahí una que mandarina. un mango, que sí, por Ajá, ejemplo, ¿no? O sea, y es porque las fincas dejan de ser hábitats para el ser humano y la sociedad deja de ser un hábitat para el ser humano, porque entonces la sociedad es agreste con nuestra necesidad de la naturaleza, ¿verdad? Y qué curioso porque hacemos las fincas orgánicas para mandar comida a la ciudad que quiere comida natural, pero la finca tampoco es un ambiente, un ecosistema humano. Entonces, digo, al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué crees que dirían esas fuerzas? Diría, ¿qué estás esperando? exacto, exacto. Siguen en espera. Creo que esta reflexión que haces, Esteban, es muy apropiada y creo que es ese llamado que nos hace la vida a reconectarnos espiritualmente, a volver a conectar nuestro espíritu con la naturaleza, ¿no? Es una reflexión, por ejemplo, que nosotros encontramos ahora que estuvimos en Perú hablando con un arqueólogo y entonces Ujú. decía precisamente de la importancia de esa conexión del espíritu con la naturaleza porque se ve en todo lo que han venido encontrando, esa conexión se ve muy marcada allí y la necesidad que tenemos ahora de volver a reconectar y volver a ver cuáles son esos aspectos importantes que realmente hacen que la vida tenga sentido. Y yo de verdad, Esteban, no puedo estar más agradecida. Esto ha sido de verdad un espacio lleno de energía y creo que de mucha luz para quienes queremos seguir este camino.
que estamos dispuestos a trabajar cada uno de los agricultores, queremos aprender, queremos propiciar buenos desarrollos, buenos proyectos, buenos ecosistemas, buenos organismos finca, ¿verdad? Y estamos por fin entendiendo cuáles son esas dinámicas y que no es solamente coger este que está aquí, sino que este que está más abajo y el que está al lado y el que está al centro, todos están interactuando y todos están interrelacionados y que en definitiva es importante que los tengamos todos en cuenta y que nos demos cuenta también de que somos nosotros parte de esa interacción. No somos dueños de Exacto. nada. No somos dueños de nada. Esteban, si quisieras dejarle una pregunta a los productores para que pensáramos de manera de cómo empezar a hacer esa conexión con ese espíritu y esa naturaleza, ¿qué preguntas nos dejarías? Ponerlo como una pregunta es interesante, ¿no? Yo diría, Sí, ¿qué necesita, qué quiere la finca de mí, ¿no? ¿Qué quiere la comunidad que me rodea de mí? ¿Qué necesita? Realmente hacerse esa pregunta, digamos, de querer conocer eso que está ahí, ¿no? Como cuando realmente tener un deseo real de acompañar a esa naturaleza en un proceso evolutivo. Entonces, ¿qué necesita de mí? ¿Qué puedo hacer yo realmente? Y observar eso con profundidad. Tal vez pueda ayudar. Eh, sí, creo que la observación es nuestra primera tarea, tienes razón, creo que las preguntas a veces nos permiten entender ese algo que tenemos por ahí perdido, pero que no logramos hilar, ¿no? Y ver esas preguntas de qué podemos hacer nosotros y esa actitud de servicio que nos hace tan humanos y que nos hace tan generosos, es importante volver a retomarla y volver a interactuar con la naturaleza. De verdad, Esteban, ha sido este espacio maravilloso. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir con todos los bioproductores que nos escucharon y que nos vieron hasta el final. Esperamos que este episodio, este espacio lo puedan compartir y que hayan encontrado algunas respuestas y se hayan generado muchísimas más preguntas para que podamos seguir aprendiendo y buscando este camino. Esteban, ¿dónde podemos encontrarte si alguien quiere comunicarse contigo o si haces talleres o cómo funciona para que podamos comunicarnos contigo? sí, pues bueno, y realmente así como para dejar una línea de contacto así como internacional, digamos, de la Ajá. naturaleza de este espacio, sería el correo electrónico, ¿verdad? suelovivo@sembrandoflores.bio. Por ahí, y pues bueno, nosotros nos dedicamos a visitar fincas, organizaciones y equipos de trabajo que quieran implementar una agricultura poco más profunda, digamos, y podemos hablar de biodinámica, pero hablemos de la regeneración desde un punto de vista humano, social e integral. Nos gusta estar ahí conectados con eso y apoyamos pues procesos ahí en ese trabajo. Entonces, pues a alguien le interesa, podemos también ayudar, también recomendarle a la gente, si alguien realmente quiere vincularse con la biodinámica. En la mayoría de América Latina tenemos asociaciones de agricultura biodinámica o impulsos de agricultura biodinámica, gente que está trabajando. También se puede pues, buscar grupos locales, acercarse, hay talleres, encuentros ocurriendo. Ahora en este contexto de los 100 años de la biodinámica hay varios encuentros ocurriendo por Ujú. venir en Argentina, en Perú, en México, en Brasil. Entonces aquí en Costa Rica acabamos de tener un encuentro también nacional de trabajo biodinámico. Y entonces la recomendación es esa, ¿no? Buscar grupos regionales y unirse a trabajar y ahí toca es estudiar. Sí, creo que es la invitación de estas conversaciones, seguir aprendiendo, seguir conociendo. Estas conversaciones entre agricultores son de suma importancia. Que podamos compartir nuestras experiencias, nuestros saberes, esas cosas que nos funcionan y que tal vez no nos funcionaron para que podamos aprender juntos y podamos mejorar nuestros proyectos agrícolas para que realmente sean sostenibles, responsables y eficientes, pero como me gusta decir, sobre todo conscientes. Eso depende de nosotros.
Absolutamente, de la conciencia de cada uno, o sea, buscar el espíritu, la conexión del espíritu y la naturaleza, vamos por ello. Entonces, Esteban, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y un honor para mí poder contar aquí con tu presencia y con tu sabiduría para que nos compartieras un poquito de esa luz que te ilumina todos los días y que nos sigue iluminando acá como estrella. No, pura vida, muchas gracias a ti más bien por invitarme, por confiar un poco también en el trabajo para poner a compartir acá y motivar a la gente a continuar en esa búsqueda de la innovación hacia una forma más profunda. O sea, pues hoy hablamos de biodinámica, pero realmente como yo quise mencionar también, realmente hay una correlación de un trabajo que hacemos desde muchas trincheras para traer una finca más saludable, más sostenible, más vivas, donde viva la gente más feliz, entonces también motivarlos a seguir trabajando hacia esa dirección, eso es lo que tiene sentido el futuro, ¿no? Entonces, Así, pura vida, muchas gracias por tener este espacio, también a tu equipo y a tu alrededor, que hace posible también lograrlo y pues, como decimos aquí en Costa Rica, pura vida, pero como decimos en el movimiento orgánico también, yo creo que tenemos que reflexionarnos que se haga verdaderamente pura esa vida, es una tarea nuestra. así es. Así es, que la luz del sol ilumine sus vidas, que la abundancia de la vida acompañe su camino y que definitivamente esa conexión espiritual esté con cada uno de nosotros. Bonito día, Esteban. Muchas Gracias. Nos gracias. vemos en el Pura vida. siguiente. No olviden suscribirse y compartir el Claro, episodio. Bye. claro. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.